del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, oh dulce corazón de María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, como ustedes deben de estar enterados, vamos a hablar de García Moreno, Gabriel García Moreno. Es un personaje que no es muy famoso, debería de serlo, pero no es muy famoso, menos en Hispanoamérica, incluso parece ser más famoso en algunas partes de España que en Hispanoamérica, ¿no? Fue de manera general, como introducción, presidente del Ecuador. Y probablemente el Ecuador durante mucho tiempo no ha tenido una gran relevancia en la historia del mundo, en la historia material del mundo, en la historia material de América. Pero con el desarrollo de la plática voy a intentar mostrar que ha tenido una influencia muy grande en el desarrollo espiritual de América. Inicio con la revelación que nuestro Señor Jesucristo, por medio del Sagrado Corazón, dio a Santa Margarita María de Alacoque. 1689, dentro de algunas de las apariciones que hubo de las manifestaciones de esta revelación del Sagrado Corazón, en 1689 se le pide a Santa Margarita María de Alacoque que le diga al rey de entonces de Francia, que es Luis XIV, el Rey Sol, que consagre a Francia al Sagrado Corazón, cosa que no ocurre, ¿no? Esta petición queda en el tintero. Llega 100 años después, Luis XVI, 1789, la fecha les debe de sonar a más de algunos de ustedes en cuanto la escuchen. No consagra tampoco a Francia el Sagrado Corazón de Jesús, el sucesor de Luis XIV, que es Luis XVI, y pues ¿qué pasa? La Revolución Francesa le corta la cabeza. Estamos hablando de una revelación del Sagrado Corazón que busca contrarrestar el mal que ve al futuro, ¿no? ¿Cuál mal veía al futuro? La Revolución Francesa. Lo mismo pasó en el caso de Rusia, ¿no? No vamos a entrar a eso, pero lo mismo pasó en el caso de Rusia. Entonces, algunos políticos, algunos gobernantes, más los de formación católica, pues les pasó por la mente que en algún momento deberían de consagrar sus países o sus naciones al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Se daban cuenta que si no, pues les podrían cortar la cabeza. Hay otra revelación, voy a brincar de continente a continente, ¿no? En el Ecuador, en Quito, 1599, la Virgen del Buen Suceso. Hay también una revelación, una aparición a una monja de la Virgen del Buen Suceso. La Virgen del Buen Suceso, dentro de sus apariciones, en la tercera aparición, le dice a la monja que le está revelando el futuro. En el siglo XIX habrá un varón verdaderamente católico, un representante cristiano, verdaderamente cristiano, que será un combatiente de Cristo, ¿no? Y consagrará la república al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando no existía la república, le dice, y consagrará la república al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué pasará con este presidente, este varón de Dios, este varón de Cristo? Pues que recibirá la palma del martirio en la plaza de mi convento. Esto es bueno tenerlo en mente, ¿no? Porque ya me estoy adelantando a la conclusión. Vamos a llegar a la conclusión, ¿no? Siglo XIX, un varón de Dios que consagrará la república al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué es importante hablar de la Revolución Francesa, hablar de esta revelación? Pues porque vemos el contenido que va a provocar la Revolución Francesa en América, el contenido ideológico me refiero. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa en América? ¿Cuál es el eco en América? La independencia de las Américas de España. La independencia de las Américas de España, más que una independencia política, es una independencia espiritual. Es una separación de la Iglesia y el Estado. Es decir, es una propuesta voltairiana, ¿no? Me refiero a Voltaire. Voltaire es el padre ideológico de la separación Iglesia-Estado. Es decir, es un liberal. La separación es una visión liberal. ¿Qué pasa con las repúblicas, las nacientes repúblicas en América cuando se separan de España? Como el adolescente que se sale de su casa, que se cree autosuficiente y resulta que cuando se enfrenta a la vida toma un montón de decisiones que lo meten en problemas todo el tiempo. Eso le pasa también a América cuando se separa de España, ¿no? Es un adolescente que ya no quiere ser mandado por sus padres, que ya no quiere obedecer y se
va a la aventura y la aventura pues no le sale muy bien. Eso pasa en toda América, en toda Hispanoamérica. Toda Hispanoamérica tiene problemas y tiene guerras intestinas. Si ustedes estudian la historia de toda Hispanoamérica, en la separación que tiene con España, tiene guerras intestinas. ¿Por qué? Porque en el poder, como ustedes saben, no hay vacíos. Siempre si alguien sale de la autoridad, alguien deja de tener autoridad, esa autoridad visible o invisiblemente recae en manos de alguien más. Entonces hay un montón de pequeños, pues de todo tipo, generales, pero también burgueses que pretenden el poder que dejó España. Eso no nada más pasa en México, sino también pasa en lo que fue la Nueva Granada. ¿Qué era la Nueva Granada? Principalmente se conformaba por lo que hoy conocemos como Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. Entonces, en la Nueva Granada, como acá era la Nueva Galicia en América, había un virreinato de España en la Nueva Granada. Cuando se da la independencia, como ustedes saben, después de la invasión napoleónica en 1808 a España, pues también el Ecuador, esta Nueva Granada, trata de dar una respuesta a la invasión francesa desde América. Y esa respuesta a la invasión francesa, es decir, una oposición contra el liberalismo, esa respuesta a la invasión francesa, pero en América, es la separación y las creaciones de nuevas ciudades. Simón Bolívar intenta proyectar y mantener unido algo de lo que se estaba separando de la Nueva Granada. ¿Qué hace? Crea una figura que le llaman la Gran Colombia, que fue un fracaso por completo. ¿Qué fue la Gran Colombia? Pues fue la unión de Colombia, Colombia, Venezuela y el Ecuador. Esa era la Gran Colombia. El proyecto de Bolívar nació muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque compartía los principios liberales que le dieron origen a las repúblicas de a futuro. Es decir, el mal que combatían lo combatía desde los mismos principios. Entonces su proyecto nació muerto. Duró muy pocos años la Gran Colombia. Cuando se separa la Gran Colombia, hay un presidente en el Ecuador, que es un militar que peleó con Bolívar. Ese militar es Juan José Flores. Es el primer presidente del Ecuador. Juan José Flores, como buen militar, como buen caudillo, como conocemos nosotros a los caudillos de la independencia, pues no suelen ser buenos gobernantes, ¿no? Sino suelen imponer la mano fuerte. Y generalmente cuando impones la mano fuerte, pero con poca inteligencia, donde hay desorden, lo único que generas es más desórdenes y partidos o grupos, me refiero no a partidos políticos, sino grupos de personas que pueden influir en la dirección del país, pero que influyen para tener beneficios, ¿no? ¿Qué nace con Juan José Flores? Pues nacen los terratenientes, muchos terratenientes en el Ecuador. La división geográfica del Ecuador es importante. ¿Por qué? Porque nuestro héroe del que vamos a hablar el día de hoy, García Moreno, tiene que enfrentar la física, la parte física de lo que era el Ecuador, ¿no? Para llevarlo al progreso. Ecuador se dividía principalmente en tres partes, ¿no? Naturalmente y geográficamente. ¿Por qué se dividía en tres partes? Pues porque los Andes se dividían en dos, de norte a sur. Una parte quedaba en el Pacífico, otra en la planicie, es decir, la zona montañosa, montañas altísimas, y la otra en el bosque, o en la selva, parte bosque y selva, la tercera. Son los centros de influencia principales, el norte y el sur, como siempre lo es en todas las repúblicas, en todos los estados, en todos los países. Me refiero a Guayaquil al sur y Quito al norte. Las montañas, ¿qué hacían en el Ecuador? Pues hacían que fuera incomunicable una parte con la otra, ¿no? Entonces, si de por sí tenían un militar que era caótico en sus pensamientos, en su forma de gobernar, enfrentado a una estructura física como era el Ecuador, pues era mucho más complicado que lo sacara adelante espiritualmente, legalmente o materialmente. Entonces la figura de Juan José Flores, junto con la figura de sus sucesores, estoy hablando del año 1830, se me fue la fecha, 1830, pues lo único que hacen es heredar más caos a lo que iba a ser el incipiente Ecuador, se estaba formando como el Ecuador. Voy a brincar el tiempo para no aburrirlos tanto con el dato histórico, ¿no? Llega un presidente que tiene mano dura
y se considera como el sucesor de García Moreno para darle un poco de orden al Ecuador, por lo menos un orden en lo militar, ¿no? Vicente Rocafuerte. Y se le considera sucesor, más bien el antecesor de García Moreno, porque tuvieron cierta relación, ¿no? Uno apreciaba al otro y uno admiraba al otro, es decir, el más joven al más grande, es decir, García Moreno a Vicente Rocafuerte. No fue un gran presidente en el ámbito material para el Ecuador, pero sí en el ámbito del orden, ¿no? En el ambiente del orden. Sí generó cierto orden. Evidentemente, pues el orden, más bien el desorden que combatió Rocafuerte, lo combatió como su apellido lo decía, ¿no? Con rocas y fuerte. O sea, tuvo que ser una mano dura, ¿no? De repente tenemos que quitarnos una mentalidad moderna. La mentalidad moderna es que los presidentes pues deben de ser, convivir, ¿no? Mucho con la gente, deben de ser muy amables. ¿Por qué? Porque son los representantes en la actualidad de la voluntad popular. Eso no era en el pasado. Nada estaba organizado, era un desastre, como les cuento, ¿no? Entonces, en el desastre, los más fuertes, es decir, la ley de la selva, son los que sobreviven. Y para evitar que los más fuertes sobrevivan y abusen de los más débiles, pues se requiere una mano fuerte. Eso hizo Vicente Rocafuerte. Dentro de los problemas que seguía manteniendo Ecuador en cuanto a su Estado. Si alguna vez han dicho, la separación iglesia-Estado es correcta, tiene un pensamiento liberal, hay que estudiar ese pensamiento liberal, ¿no? Entonces Gabriel García Moreno entiende que no pueden estar separadas la iglesia y el Estado, que hay una subordinación entre lo que pasa en la naturaleza y lo que pasa en la gracia. Recuerda Santo Tomás, que dice que la gracia no cambia la naturaleza, sino que la considera y la eleva, la supone y la eleva. Gabriel García Moreno, recordando esta sentencia, pues dice que la educación no solamente será en ciencia, sino también en religión. Entiende que todos los pueblos de la antigüedad tenían una religión. Todas las figuras jurídicas de los pueblos de la antigüedad, todas las figuras políticas de los pueblos de la antigüedad tenían una religión. No era al revés. El liberalismo ve las cosas al revés. Dice que la educación y el derecho y la política nacen de la ley. Primero crea la ley y después crea la educación y crea la política. Para los pueblos de la antigüedad, si ustedes lo estudian cualquiera, desde Roma, Grecia, los occidentales, toda la legislación y la política nacía primero de la religión. Gabriel García Moreno entiende esto, ¿no? Y quiere llevar a la elevación no solamente técnica y material al Ecuador. Entonces, ¿qué hace? Pues busca un amigo que tuvo en la juventud, de apellido Proaño, Manuel Proaño, que era sacerdote. En la juventud, 10 años atrás, 15 años atrás, a este Manuel Proaño, era seminarista, lo iban a expulsar junto con los jesuitas, porque anteriormente, eso no lo dije, antes de García Moreno los habían expulsado del Ecuador, ¿no? Lo iban a expulsar. Y la madre le pedía que no se fuera, la madre de Manuel Proaño, le decía, no te vayas. Tú todavía apenas eres seminarista, tú no eres clérigo, en ti no aplica la expulsión para los jesuitas. Y Gabriel García Moreno le dice, no te quedes, ¿no? O sea, no le hagas caso a tu mamá, no en esto, ¿no? Verás que en 10 años estaremos aquí consagrando la república. Y en 10 años el padre Manuel Proaño le dice le recuerda a Gabriel García Moreno, ya como sacerdote, que inicien la preparación para la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso estamos hablando hoy de él, ¿no? Porque estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos hablando, brincamos unos años, 1873. Se prepara la consagración. Evidentemente no era una simple consagración, ¿no? No era nada más decir, consagro la República al Sagrado Corazón de Jesús. Tenía que tener acuerdo político, es decir, tenía que pasar por el Congreso y tenía que ser aprobado también por el obispo, ¿no? Esta consagración. Es aprobada, Gabriel García Moreno la lleva a cabo y es uno de los crímenes que sus enemigos no le perdonan. Tenía otra característica, Gabriel García Moreno. Usaba un uniforme como militar, como presidente. No sé si han visto la imagen más icónica de él. Está de costado, pelón como yo, nada más tiene una cara así más, como mejor parecido, y trae su traje militar, ¿no? El traje militar representaba a la presidencia, ¿no? Es decir, era el traje de hombre público. Y todos los Viernes Santos, con el traje de hombre público, le tocaba cargar la cruz en el Via Crucis, ¿no? Era algo increíble lo que hacía, ¿no? Para este tiempo, en la consagración, cuando hace la consagración oficial del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, se le acerca una religiosa y le dice, tengo un libro que habla de usted. Y le dice García Moreno, ha de ser de Juan Montalvo, ¿no? El poeta mediocre que les acabo de decir, que les voy a decir por qué mediocre, ¿no? Al final, por qué lo ofendo, ¿no? Que hablaba mal de él, ¿no? Y le dice, no, y le muestra
las predicciones de la Virgen del Buen Suceso. Hay un presidente del siglo XIX que va a consagrar el corazón, la República al Sagrado Corazón de Jesús y que va a recibir la palma del martirio en la plaza pública, ¿no? Entonces García Moreno desde ese momento se empieza a portar todavía mejor, ¿no? Acude a misa todos los días, si puede comulga todos los días, reza públicamente, reza privadamente, ¿no? Entonces empieza a fortalecer mucho más su fe. Las cartas de este Gabriel García Moreno del 73 hacia el 75, cuando termina su segundo periodo, a sus amigos, siempre es porque sé que voy a morir por Cristo, ¿no? Para este tiempo también, si ustedes recuerdan qué está pasando en Europa, qué está pasando en Italia, pues que Garibaldi, unido con Otto von Bismarck en Alemania, el canciller de hierro, el creador de la Kulturkampf, ¿no? que es la batalla cultural contra los católicos, ahora que usamos tanto la batalla cultural, contra los católicos, y Napoleón III se unifican para descristianizar el mundo, ¿no? Y poder tener el control de él. Entonces apoyan a Garibaldi, Garibaldi invade los estados pontificios con Pío IX, el Papa Pío IX, es decir, llega y le quita el dominio que el Papa tenía por derecho desde, no recuerdo si desde Carlomagno, creo que sí, a lo mejor me estoy equivocando, antes de Carlomagno, sí, tenía el control de los estados pontificios, llega y le dice ya no más, vamos a unificar Italia y esos estados me pertenecen, ¿no? Entonces invade. Evidentemente ningún presidente de las repúblicas nacientes ni en América ni en Europa dice nada porque se está enfrentando al decirlo a Otto von Bismarck, a Napoleón III y a Garibaldi, los tres hombres más poderosos en ese momento, políticamente hablando y militarmente hablando. El único que dice algo, que escribe y que manifiesta su inconformidad, es el pequeño presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno. Hay quienes en la actualidad sus detractores se burlan de él, ¿no? Dicen, el Ecuador hizo el ridículo, no era nadie, ¿no? Pues era el hombre más valiente. Sé que no vengo a hablar como de analogías, ¿no? Pero hay una analogía que me gusta mucho y creo que aplica con con Gabriel García Moreno. Dicen que había un viejo rey y que iba a enfrentar un ejército muy poderoso, muy grande, y tenía muy pocos soldados fuertes, pero muy pocos, ¿no? Y los soldados estaban temiendo y le estaban proponiendo al rey que mejor huyeran de la batalla en lugar de quedarse porque iban a ser aplastados, ¿no? En eso llega un paje y le dice al rey, bueno, yo no soy un guerrero, ¿no? Yo soy un hombre muy débil y muy pequeño. Créame que si pudiera pelear por mi nación y por usted, lo haría. Pero no tengo ninguna relevancia, ninguna importancia por lo pequeño que soy. Y le dice el rey, pues precisamente por eso eres el más importante. Porque si tú siendo el más pequeño, el más débil, ¿no? El menos versado en las armas, no huye, ¿crees que los demás lo harán? Entonces por eso se quedan. Esta es la figura de Gabriel García Moreno en esa defensa que hizo contra estos titanes de la política del Papa Pío IX. Tenía amistad con el Papa Pío IX, ¿no? Y al Papa Pío IX le dice, sé que me van a matar. Las sectas peruanas, masónicas y colombianas están tramando mi muerte. Sé que moriré, pero para mí será un honor morir por Cristo. ¿Qué pasa en 1875? Se dan elecciones. Vuelve a participar en estas elecciones. Ahora sí puede participar, ¿no? La Constitución la reformó y ahora no hay algo que le evite reelegirse. Participa en las elecciones, tiene una mayoría aplastante, gana y empieza su tercer periodo de presidencia. Perdón. No pasan 3 meses, un día, un viernes, 1 de mes, 6 de agosto. ¿Saben qué se festeja el 6 de agosto? El día de la transfiguración, es decir, cuando Cristo se revela su divinidad ante los apóstoles. Sale de su casa, se va a dirigir a trabajar, va primero al templo, comulga, va a misa, va a la plaza, va caminando a su oficina de gobierno y de repente aparece un hombre por la espalda. No lo alcanza a ver, él posee un bastón, un pequeño bastón. Este hombre que aparece por la espalda lo primero que hace es blandir un machete sobre la espalda de Gabriel García Moreno. Siente el machetazo, era un hombre de 54 años, Gabriel García Moreno, voltea todavía con algo de fuerza, trata de protegerse, se protege con el bastón, un segundo machetazo, le atraviesa el brazo y le separa los dedos, ¿no? Hacia la mitad. El asunto es que recibe más machetazos en el cuerpo. Otros 5 cobardes están alrededor ocultos y usan también armas de fuego. Pero las usan tan torpemente que le dan a Gabriel García Moreno, pero también se dan entre ellos, ¿no? También se dan entre ellos. Entonces, el hombre que llega con el machete se llama Faustino Rayo.
ese mismo día que muere García Moreno, también muere Faustino Rayo, ¿no? El pueblo, mediante plebiscito, ahorita les voy a platicar cómo es el plebiscito, ¿no?, que le hicieron a este amigo de apellido Rayo, pues lo destroza, ¿no? Le da ese machetazo, Gabriel García Moreno va caminando, cae en la plaza del convento, cae boca arriba, Faustino Rayo se acerca a darle como el último machetazo que puede y le dice, muere jesuita con casaca, ¿no? Se refiere a jesuita de traje, tirano de la libertad. Y Gabriel García Moreno da una frase que se va a repetir por segunda vez en las Américas, ¿no? Le dice, Dios no muere. Cuando Anacleto González Flores dice que se escuche por segunda vez este grito a las Américas, yo muero, pero Dios no muere, está parafraseando a Gabriel García Moreno. Entonces, era conocedor de él. Da el machetazo, queda en la plaza, la gente llega, agarra a los que dispararon contra Gabriel García Moreno, pero principalmente se ensañan contra Faustino Rayo y lo destrozan. Hay biógrafos que dicen que la policía se lo llevó, lo ocultó y le dio un balazo en la cabeza, ¿no? Pero las fotografías que tienen, porque hay fotografías tanto de Gabriel García Moreno como de Faustino Rayo, pues no se ve que tenga un balazo en la cabeza, de hecho casi no se le ve la cabeza. No recomiendo que las vean, pero no. Entonces el pueblo lo hace trizas. Gabriel García Moreno todavía con un poco de vida ya no podía hablar. Llega un sacerdote, lo lleva a la catedral, le dice que si que si perdona, le van a dar la extremaunción, pero le dice que si perdona a sus verdugos, ¿no?, a su verdugo. Y no puede hablar, mueve los ojos. Pero llega el obispo, pero muy insistente, dijo, no es suficiente, ¿no? Necesitamos que haga algo más para saber que sí los perdona, ¿no? Era un hombre que estaba a punto de la muerte, recibió entre 17 y 18 machetazos, ¿no?, de un hombre más joven, 10, 15 años más joven que el fuerte. Entonces aprieta la mano del obispo y la aprieta 3 veces. Dice, ¿eso significa que perdonas? Una 4ª vez, como diciendo, sí, ¿no?, ya, absuélvame. Entonces la absolución y muere Gabriel García Moreno. Muere, les digo, un 6 de agosto de 1875. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? El presidente del Ecuador. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? Dice el padre Verde en su biografía, de hecho el título así se llama de su biografía, dice vengador y mártir del derecho cristiano. ¿Quién fue Gabriel García Moreno? Para algunos un hombre providencial, que nace un 24 de diciembre, muere un 6 de agosto. Muere un primer viernes de mes, él que era devoto de los primeros viernes de mes, ¿no? Es un hombre profetizado desde las revelaciones de la Virgen del Buen Suceso. Entonces no solamente es un presidente, ¿no?, sino es un instaurador del reinado social de Cristo en el mundo. ¿En qué consiste el reinado social de Cristo en el mundo? Pues en recordar por principio que Cristo es rey, pero no un rey metafórico, sino un rey que gobierna verdadera y efectivamente mediante su ley natural. ¿Cómo gobierna verdadera y efectivamente mediante su ley natural? Cuando las instituciones, cuando las leyes, cuando el actuar del gobernante reconoce el derecho natural, lo respeta, lo promueve y lo protege. No es un capricho, el derecho natural no es un capricho, es aquello que protege a las cosas como ellas en su naturaleza son, como ellas brotaron a la realidad, ¿no? Un hombre brotó como hombre a la realidad, un niño brota en el vientre materno a la realidad, sin la voluntad de los padres. Hay padres que quieren tener hijos y no pueden, porque brotan naturalmente. Eso es derecho natural. La vida se manifiesta naturalmente, se afirma naturalmente. Esa es la protección del derecho natural. Las desigualdades son naturales, no privilegios, ¿no? A quien más se le dio, más se le va a pedir, es decir, aquel que naturalmente es superior intelectualmente, físicamente, estéticamente a los demás, lo que se le dio naturalmente es también de lo que se le va a pedir cuentas. Pero la diferencia, la desigualdad es natural. Hay hombres que nacieron para gobernar y hay hombres que nacieron para ser gobernados. ¿Cuál es la clave del derecho natural en esto? En que el gobernante no tiene un privilegio, sino que tiene una obligación de sacar de ti lo que naturalmente eres. Es decir, de hacer que cumplas tus talentos conforme a cómo te fueron dados. No es un privilegio para que tome decisiones como él quiera, ¿no? Y cuando toma decisiones de esa naturaleza y las personas quieren vivir conforme a lo que les gusta, no a lo que naturalmente son, por supuesto que lo van a ver como tiránico. Pero es como un padre
que quiere alimentar a su hijo y el hijo le pide golosinas en lugar de pedirle verduras. Probablemente el niño se moleste porque no recibe golosinas, pero todo padre o todo adulto, al menos que se encuentre sano de su mente, sabe que las golosinas no nutren a los niños. Es lo mismo que debe ser un gobernante y es lo mismo que hizo Gabriel García Moreno por el Ecuador, que si hoy existe es gracias a él. Dicen que fue un hombre muy importante en la historia del Ecuador. Yo considero, con lo que he leído de él, con lo que he investigado de él, que es el hombre más importante del Ecuador, no uno de los hombres importantes, es el hombre más importante del Ecuador. Entonces, el día de hoy les comparto esta información con la intención de que recordemos que el reinado social de Cristo también lo hacemos nosotros desde la trinchera en la que estemos, conociendo arquetipos. Hay quienes dicen, estas palabras son muy soñadoras, o sea, es romanticismo, ¿sí? Y hay quien promueven, dice, pero hay que trabajar con la división de poderes, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que el reinado social de Cristo, tanto con el rey San Luis de Francia como con Gabriel García Moreno, existió, tuvo una realidad concreta. Eso no es una fantasía. La división de poderes jamás en mi vida la he visto y jamás la voy a ver, porque no existe. Eso sí es una fantasía. Entonces hay que dejarnos de tener este tipo de fantasías y hay que volver a lo que sí verdaderamente existió y tuvo una concreción. ¿Sí? El reinado social de Cristo en la tierra. Muchas gracias por escucharme. Unas preguntas, aportaciones, críticas, adelante. Sí, antes que nada, maestro, muchas gracias por la conferencia. La verdad es que toda esta promesa del Sagrado Corazón, a mí en especial me gusta mucho, ¿no? Bueno, la pregunta va enfocada hacia el obispo Checa Ibarba, ahí me corrige usted. ¿Hay algún proceso abierto de él? Porque, ¿De Gabriel? Ajá, Sí. bueno, del obispo Checa Ibarba. Okay. Creo que murió incluso meses después que García Moreno. Entonces, más bien, esa sería la pregunta. Y si sabe usted un poco de esta relación que tuvieron ellos dos, cómo coincidieron. No, la verdad me metiría a un tema que no domino. No, desconozco la relación. Lo que sí sé es que uno de los confesores más importantes de Gabriel García Moreno era hijo espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Sí, eso sí lo sé. Gracias. Voy a estudiar sobre el obispo Checa Ibarba, ¿no? Sí, gracias, maestro. Pero quisiera, cuando preguntaste si hay una causa abierta, no del obispo, pero de Gabriel, sí. Si hay una causa abierta. De hecho, hay quien argumenta que tiene un milagro, ¿no? Hay un cuadro que él mandó pintar del Sagrado Corazón cuando hizo la consagración, que está en la Basílica de Quito, y un aspirante a sacerdote que no oía de un oído, valga la redundancia, fue a pedirle por intercesión de Gabriel García Moreno escuchar. Iba a empezar la misa y una señora lo calla y le dice, no. El tipo pues voltea porque no escuchaba, y cuando escuchó el de que se callara, pues se puso contento. Se cayó, pero se puso contento. Entonces, es uno, nada más que evidentemente pues es difícil ahorita que la iglesia quiera aprobar, bueno, ciertos sectores de la iglesia quieran aprobar la santificación de un hombre como Gabriel García Moreno. Y bueno, es que lo poquito que sé de este obispo es que a él lo envenenan con vino en el cáliz, ¿no? Entonces, y también se comprobó que también fue miembro de una logia al que le puso el veneno. Sí. Y que pues también, después de que lo agarraron, pues también sí. Le fue como en feria al cuate, entonces. Sí, probablemente porque se empezaron a deshacer de la gente cercana también a Gabriel García Moreno. Y sí, o sea, está comprobado que los que mataron, o sea, los que pagaron a los que lo asesinaron eran de la masonería. Sí era liberalismo enfrentando pues al reinado social de Cristo. ¿Alguien más? Respecto a la consagración que realizó García Moreno, no sé si se pudo constatar algún tipo de beneficios que obtuvo el país como tal. Y digo, quizá no tenga la respuesta, pero no sé por qué después de una consagración, pues el Ecuador tampoco es que sobresalió en su crecimiento moral, que se haya mantenido, ¿no? O sea, como que muchas veces decimos, ay, ojalá algún gobernante
Sí. consagrar a México, consagrar a la ciudad o el estado, ¿no? Pero no es una garantía tampoco de que las cosas irán bien para siempre, ¿no? Entonces no sé cómo se llevó a cabo esto de que se dio la consagración, pero no se mantuvo ya como que el Ecuador en un estado conservador cristiano, pues, o que no haya caído nuevamente en manos del liberalismo. Sí. Materialmente podríamos querer ver los efectos, ¿no? Pero como bien dijiste, no se puede mantener todo perfectamente en el mundo porque el Salve, si no miente, dice que estamos en un valle de lágrimas, ¿no? Entonces, materialmente, evidentemente, no vamos a tener eso. Lo que sí dicen, la profecía, si es palabra correcta, de la Virgen del Buen Suceso, es que evidentemente el Ecuador va a tener problemas con su fe. Y dice, y va a parecer que la va a perder, pero en algún momento la va a recuperar. Ese momento no lo sabemos nosotros, ¿no? No sabemos si ya pasó para la Virgen o por ahí hay algún descendiente espiritual de Gabriel García Moreno que puede recobrar esto. Entonces sería también aventurado decir que no pasó nunca, ¿no? No sabemos si en algún momento ocurra, pero las promesas sabemos que se cumplen, ¿no? Se cumplió que iba a haber un presidente martirizado y lo hubo, y que iba a consagrar. Gracias. Un pequeño comentario que me acabo de encontrar. Pues yo creo que lo bueno que hubo es que, según un censo que está en Ecuador en el 2012, el 80% de los ecuatorianos eran católicos y en México está en un 70 y tantos %. Entonces creo que, aunque es un país más chiquito, creo que esa es una gran parte de lo que pudo haber dejado. Sí, conservar la fe siempre, aunque sea en un sector pequeño, siempre es bueno, ¿no? Recuerden que los apóstoles fueron 12. Aquí se me hace que somos demasiados. Se me pasó a decir algo. Sí, antes de... Gabriel García Moreno en su lapso interpresidencial, es decir, de su primer cargo al segundo, me refiero como a 1878, hubo un terremoto también pronosticado por la Virgen del Buen Suceso, terrible, y el encomendado para recuperar el área era Gabriel García Moreno, ¿no? Y la población de ahí está muy agradecido porque no solamente fue un hombre muy inteligente para materialmente sacarla adelante muy rápido, sino que también espiritualmente ese sector parece que afianzó más su fe. Ahorita que con la pregunta que me hizo recordé esa parte. Entonces Gabriel García Moreno era considerado, ese acto que realizó de recuperar esa zona devastada fue fama mundial. Desde el pequeño Ecuador, fama mundial. Pues, lo vieron como un hombre genial. Pues. De las biografías que nos comentaste, ¿cuál recomendarías? ¿Cuál viste más completa o más interesante? Pues depende qué tanto lean, ¿no? Porque, por ejemplo, las del padre August Bert son 2 tomos de 500 páginas, ¿no? Tan interesantes, 2 tomos de 500 páginas. Pero él es el que da más el relato más cercano al tiempo de que vivió Gabriel García Moreno. Si quieren leer un poquito menos, es decir, la mitad, las de Ricardo Paté, norteamericano, son 515 páginas. Un solo tomo, 515 páginas. Y lo vamos abaratando, ¿no? El padre Alfredo Sáenz, 57 páginas. Y el padre José María Iraburu, son como, pues, o sea, la verdad es que es muy poco, son como unas 5 páginas, ¿no? ¿Sí? Pero ya si quieren conseguir, les digo, del congreso que hubo recientemente en Quito, el 2021, son 2 tomos también, pero de muchos intelectuales. Les digo, dentro de ellos está Rodrigo Ruiz Velasco, primo del padre Javier Ruiz Velasco. Y Ricardo Díez también. Ricardo Fernández Díez también está por allá. Sí. ¿Perdón? Sí, Rodrigo Fernández Díez, pero ando cambiando el nombre. Pues yo nada más digo, no porque seas mi hermano, pero estuvo muy buena. Bueno, a mí se me hizo muy bien y te quiero pues felicitar. Y gracias. Muchas gracias. La gorra. Creo que, digo, si hay tiempo, no sé. ¿Hay algún indicio de que haya querido pelear como contra la democracia liberal o revertir lo que el liberalismo estaba haciendo en el país? O me llama la atención eso. Y el Congreso, ¿cómo pudo hacer que el Congreso, estando liberales dentro del Congreso, aprobara la consagración al Sagrado Corazón de Jesús? Sí.
es como difícil tener un juicio tan tajante sobre los gobernantes o sobre algunos personajes, ¿no? Voy a poner el ejemplo de Anacleto González Flores. Hay quien lo tilda de que era un conservador, ¿no? O sea, un liberal de derechas. Pero lo que sí no era Anacleto González Flores, como no era Gabriel García Moreno, no eran científicos de la política. Y generalmente la ciencia política es la que te hace conocer los principios a fondo y te hace clasificarla bien, ¿no? Quien quiera opinar sobre sistemas políticos debe de saber por lo menos de filosofía política para entender cuál es la dinámica. En las obras, en los actos, claro que combatió el liberalismo. El factor principal del liberalismo, les digo, es la separación iglesia-estado. No puede haber, no digamos una subordinación. Voltaire, en su libro de la tolerancia religiosa, dice que, les digo Voltaire porque él es el padre del laicismo, ¿no? En el Estado. Dice que hay que aplastar a la infame, ¿no? ¿Quién es la infame? La infame es la Iglesia Católica. Dice, se debe de tener tolerancia a todas las religiones, menos a la religión católica. ¿Por qué? Porque la religión católica sostiene de ser la verdadera. Y él invita a tolerar a todas porque todos sabemos que estamos mintiendo, ¿no? Como todos estamos mintiendo, pues podemos ponernos de acuerdo. No hay principios que perdamos. Entonces, eso es la base religiosa que está detrás del liberalismo. Y evidentemente García Moreno lo combatió. Buscaba la unidad católica, que era lo mismo que buscaba la España. Gabriel García Moreno, por los críticos políticos, no está visto precisamente como un hombre de la monarquía tradicional, pero sí como un ultramontano. De hecho, es el mejor representante del ultramontanismo en América, que el ultramontanismo nace con Pío IX, con el Papa Pío IX, con la invasión de los Estados Pontificios, y es una visión de un hombre solo tras la montaña, tras los Alpes. ¿Sí estoy diciendo bien? Los Alpes. Por eso le llaman ultramontano, más allá de la montaña, que sigue conservando la tradición, incluso estando solo. No está en comunidad política. No somos muchos que somos monárquicos. Soy yo solo que sigue diciendo que el gobierno, las decisiones gubernamentales son sometidas no en lo técnico, pero sí en lo moral al Papa. Eso era Gabriel García Moreno. No sé si respondí tú. Sí. Y sobre el Congreso, ¿sabes? Negociación política, pero no necesitamos ser ilusos, ¿eh? Generalmente los congresos, cuando alguien llega al poder, llega con sus secuaces. Nadie llega solo, ¿no? Entonces, si llegas al poder y eres un hombre que tiene un pensamiento tradicional, muy probablemente cerca de ti haya tradicionales, a menos que seas un iluso como la vicepresidenta de Argentina, ¿no? Que llegues al poder con un liberal y que después te des cuenta que pues, no va a aprobar nada de lo que te dijo que iba a aprobar.